Las mutaciones genéticas son una parte importantísima de la evolución y la reproducción de los seres vivos. Pero aún a día de hoy seguimos teniéndoles miedo, creyendo que son algo dañino para nosotros mismos, o incluso para nuestra propia especie, para los humanos. Sin embargo, la replicación del material genético eucariótico es algo casi perfecto, inocuo y sencillo de entender. Una molécula rompe la cadena de DNA y a partir de esas dos hebras moldes se forman otras dos cadenas, duplicando el material genético de forma perfecta, o casi perfecta, con minúsculos fallos, muchas veces. Cuando ocurren fallos, la avanzada maquinaria de resolución de mutaciones de nuestro propio cuerpo entra en juego y desecha dicho DNA imperfecto, pero hay veces que eso no es posible, que ese DNA imperfecto es irreparable. Se esconden los genes y perdura en el tiempo, multiplicándose al crear nuevas células. Muchas veces, estos errores genéticos pueden derivar en alteraciones como el síndrome de Down, donde el individuo tiene 3 cromosomas 21 en vez de 2. La enfermedad de Huntington, por otro lado, es una repetición excesiva de un fragmento del cromosoma 4, pero también hay otras tantas innumerables patologías genéticas que no daría tiempo a ver en este vídeo. Para entender la mutación que nos protege del VIH, primero debemos comprender qué tipos de mutaciones hay y por qué no todas son malignas. La mutación que ocurre en una célula reproductora se llama mutación germinal. Puede extenderse y transmitirse a los descendientes por medio de los espermatozoides o por medio de los óvulos. En cambio, la mutación somática puntual ocurre en un tipo celular específico y solo perdura en las células de ese órgano, aparato o sistema. Por ejemplo, una mutación en los estratos basal y espinoso de la epidermis pueden producir psoriasis y engrosar anormalmente la piel, haciendo que el individuo padezca esas placas rojas tan molestas, que pican, duelen y están calientes. Encontramos sustituciones, donde se sustituye un pedazo de gen por otro, deleciones, donde se pierde un fragmento genético, duplicaciones de un pedazo de gen, translocaciones de genes entre cromosomas, etc. Estas mutaciones pueden ser silenciosas y no tener repercusión alguna, o pueden ser negativas, con una repercusión costosa para el individuo. Incluso pueden ser positivas, dándole una ventaja evolutiva frente a los demás. Los casos de mutaciones positivas no son raros como la gente cree, y se pueden encontrar en muchos ejemplos, como son las bacterias, que crean resistencias frente a antibióticos para asegurar su resistencia al medio y su supervivencia. Animales como las polillas, que pueden camuflarse correctamente y protegerse mejor de los depredadores, o mismamente los humanos, que hemos conseguido tolerar la lactosa, al contrario que nuestros antepasados no mutados en ese aspecto. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con el VIH? Absolutamente todo si nos centramos en nuevas dianas terapéuticas o maneras de abordar dicha enfermedad. Hoy te contaremos cómo una mutación silenciosa y rarísima puede marcar el punto de inflexión entre enfermar o ser inmune a una de las enfermedades más famosas y mortales de la historia moderna. Primero de todo, ¿qué es el VIH? De la familia de los retrovirus, es un microorganismo con núcleo RNA que necesita un huésped para poder sobrevivir. El VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana, afecta a los linfocitos CD4, un tipo de glóbulo blanco que nos protege de los patógenos que entran en nuestro cuerpo. Sin estos linfocitos, nuestro sistema inmune no puede reclutar otros glóbulos blancos o leucocitos, y la enfermedad nos mata al comprometer nuestro sistema de defensa. Nos vuelve inmunocomprometidos, haciéndonos vulnerables a otras infecciones. Este estado evolucionado de la infección por VIH se conoce como SIDA. Para entrar en los CD4, el VIH necesita un receptor CD4 y una quimiocina que actúa como correceptor, se llama CCR5. Sin correceptor CCR5, el virus no puede entrar a la célula. Tiene el receptor CD4 que actúa como cerradura, pero le falta la llave, le falta el CCR5. Por tanto, si nuestro gen codificante para CCR5 sufre una mutación, el VIH no tiene llave para abrir la cerradura. La mutación que no permite la entrada del VIH se denomina CCR5 delta 32.
una deleción de solo 32 microscópicos pares de bases que puede salvarnos la vida. Como nuestras células tienen dos pares de cromosomas, uno del padre y otro de la madre, los individuos homocigotos con ambos cromosomas mutados están casi protegidos al 100%, ya que el CCR5 es el principal correceptor, pero hay otras llaves o otros correceptores que improbablemente pueden permitir la entrada del VIH, pero si el individuo es heterocigoto y solo tiene una mutación de uno de sus progenitores, no está protegido, solo experimenta una evolución mucho menos grave y lenta de la enfermedad. Por tanto, deben juntarse muchos factores, y que ambos progenitores hayan sufrido dicha mutación genética en sus células gonadales y la hayan transmitido a su bebé. Esta mutación surgió hace unos 700 o incluso 1000 años en Europa, según las estimaciones de los expertos, donde creen que fue muy eficaz para proteger a los portadores de contraer enfermedades como la viruela o la peste negra, asegurando una selección positiva para la supervivencia de la especie, creando humanos más fuertes y humanos más resistentes a las epidemias. Al haber sido epidemias mayoritariamente europeas, esta mutación es casi inexistente en otros continentes, como Asia, África o zonas donde no hubo mucho proceso de colonización europeo. El ejemplo más famoso es el de Timothy Ray Brown, de Berlin's Patient. Timothy contrajo el VIH a finales de los 90, y no fue hasta 2006 cuando le detectaron una leucemia mieloidea aguda, popularmente llamado cáncer de sangre. Tras llevar más de 10 años tratándose con antirretrovirales para mantenerse como seropositivo y no poder contagiar el VIH, recibió un trasplante de médula ósea como tratamiento para el cáncer en el que no paraba de recaer. Esto no solo le curó el cáncer, sino que también consiguió que gracias a las células madre del donante con la mutación CCR5 delta 32, en 2008 dejase de lado el tratamiento para el VIH y se considerase totalmente curado de una enfermedad que incluso a día de hoy se cree incurable. Se considera el primer humano curado de VIH. Su caso se sigue estudiando a día de hoy y es una gran ventana frente a la lucha contra el VIH. Aunque no sea una cura 100% segura, sea cara y conlleve el riesgo que tiene ser un trasplante, muchos científicos siguen barajando opciones como la edición genética con CRISPR o terapias génicas basadas en la optimización de dicha mutación y su eficacia. Esto no es más que el claro ejemplo de que una simple mutación, una letra menos en nuestro ADN, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La genética humana guarda secretos que aún no comprendemos del todo, pero que podrían contener las claves para curar enfermedades que aún hoy parecen imposibles, mostrándonos que no siempre una mutación nos debe asustar, que no siempre es algo malo, sino que también es una forma en la que la biología y la vida luchan por superar los obstáculos que se ponen en el camino.